¿Alguna vez te has preguntado cómo los eventos bíblicos se entrelazan con la expansión de los pueblos y el surgimiento de las primeras civilizaciones? Desde la Torre de Babel hasta los imperios de Egipto y Babilonia, la Biblia nos ofrece un fascinante relato sobre cómo las naciones se dispersaron y cómo surgieron los grandes reinos. ¿Qué conexiones hay entre las historias bíblicas y los descubrimientos arqueológicos? ¿Cómo explican las Escrituras el inicio de la humanidad organizada? En este video exploraremos la historia bíblica como nunca antes, revelando las raíces espirituales y culturales de las primeras civilizaciones. No te lo pierdas. La Biblia, además de ser un libro espiritual, es una fuente histórica fascinante que nos ayuda a entender el origen y la expansión de los pueblos antiguos. Desde el relato de la creación en Génesis hasta las historias de Abraham, Moisés y los profetas, las Escrituras presentan una narrativa que está intrínsecamente conectada con la formación de las primeras civilizaciones y la expansión de las naciones. El relato de la Torre de Babel, Génesis 11, 1 a 9, es un punto clave para entender la dispersión de los pueblos. Según la Biblia, la humanidad, que inicialmente hablaba un solo idioma, intentó construir una torre para alcanzar el cielo. Dios confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra, marcando el inicio de las naciones. Pero este no es el único evento que conecta las Escrituras con la historia de las civilizaciones. Desde el auge de Egipto y Babilonia hasta los relatos de Ur, la ciudad de Abraham, la Biblia se entrelaza con los grandes momentos de la antigüedad. Este video no solo explorará los textos bíblicos, sino que también los relacionará con hallazgos históricos y arqueológicos. ¿Cómo encajan los relatos bíblicos con lo que sabemos sobre las primeras ciudades y civilizaciones? ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la humanidad y nuestra relación con Dios? Quédate con nosotros para descubrir cómo los eventos bíblicos ofrecen una visión única sobre el surgimiento de las primeras sociedades organizadas y cómo sus principios aún influyen en el mundo moderno. La historia de la humanidad, contada a través de la Biblia, plantea una serie de preguntas profundas sobre la naturaleza humana y la intervención divina en la historia. ¿Por qué Dios decidió dispersar a la humanidad en Babel? ¿Qué motivó a los primeros pueblos a buscar grandeza mediante la construcción de una torre? Y lo más importante, ¿cómo influyó este evento en la formación de las primeras civilizaciones? Según Génesis 11, los descendientes de Noé, tras el diluvio, comenzaron a multiplicarse y poblar la tierra. Sin embargo, en lugar de cumplir con el mandato divino de llenar la tierra, se unieron en un solo lugar, la llanura de Sinar, y comenzaron a construir la Torre de Babel. Este acto fue visto como un desafío a Dios, pues buscaban hacerse un nombre y evitar ser dispersados. En respuesta, Dios confundió su lenguaje y los dispersó, dando inicio a la diversidad cultural y lingüística que conocemos hoy. Este evento tiene implicaciones profundas. La confusión de las lenguas no solo fue un castigo, sino también una oportunidad para que la humanidad se expandiera y desarrollara su potencial en diferentes partes del mundo. Pero este proceso no estuvo exento de desafíos. La dispersión significó que las primeras comunidades tuvieron que adaptarse a nuevos entornos, lidiar con climas extremos y aprender a trabajar juntos a pesar de sus diferencias. Además, la Biblia menciona civilizaciones avanzadas como Egipto, Asiria y Babilonia, que jugaron un papel crucial en la historia de Israel. Estos imperios, aunque florecieron en términos materiales, a menudo se desviaron de los caminos de Dios, lo que plantea una pregunta central: ¿cómo equilibrar el progreso humano con la obediencia divina? Para comprender cómo el relato bíblico conecta con la expansión de los pueblos y el surgimiento de las primeras civilizaciones, debemos profundizar en los eventos clave de las Escrituras y compararlos con el contexto histórico y arqueológico de la antigüedad. La historia de la Torre de Babel es uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia. Según Génesis 11, los descendientes de Noé decidieron construir una torre cuya cúspide llegue al cielo.
Este acto reflejaba su orgullo y su deseo de alcanzar el estatus de dioses. En respuesta, Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. Este evento explica la diversidad lingüística y cultural que marcó la expansión de los pueblos. Algunos estudiosos sugieren que la llanura de Sinar, donde se construyó la torre, corresponde a la región de Mesopotamia, hogar de las primeras ciudades como Uruk y Babel, Babilonia. Curiosamente, los zigurats mesopotámicos, enormes estructuras escalonadas construidas para los dioses, podrían ser una referencia arquitectónica a esta torre. Egipto y Mesopotamia son dos de las civilizaciones más mencionadas en la Biblia. En Egipto, la historia de José y su ascenso al poder, Génesis 41, nos ofrece una visión de cómo los hebreos interactuaron con una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Egipto no solo era un lugar de refugio, como en el caso de Jacob y sus hijos, sino también de esclavitud y opresión, como se relata en Éxodo. Por otro lado, Mesopotamia, especialmente Babilonia, tiene un lugar destacado en las Escrituras. La ciudad de Babel, mencionada en la historia de la torre, se convertiría más tarde en el corazón del imperio babilónico, que conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas al exilio en el siglo VI a.C. Babilonia, con su lujo y decadencia, es presentada en la Biblia como un símbolo de la rebeldía humana contra Dios. El patriarca Abraham es una figura central en la conexión entre los relatos bíblicos y la historia de las civilizaciones antiguas. Según Génesis 12, Abraham fue llamado por Dios a salir de Ur, una de las ciudades más importantes de Mesopotamia, y dirigirse a la tierra de Canaán. Este viaje marcó el inicio de la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. Ur era una ciudad avanzada, con una rica cultura y religión politeísta. Los arqueólogos han descubierto restos impresionantes de su arquitectura, como el gran zigurat de Ur, lo que confirma su importancia en la historia antigua. El llamado de Abraham para abandonar esta prosperidad y seguir a un Dios invisible fue un acto de fe radical que contrasta con el materialismo y la idolatría de su tiempo. La Biblia también menciona a varias civilizaciones vecinas que jugaron roles cruciales en la expansión de los pueblos. Los filisteos, por ejemplo, fueron un pueblo marítimo que llegó a Canaán y frecuentemente entró en conflicto con Israel. Los asirios, conocidos por su poderío militar y crueldad, conquistaron el reino del norte en el siglo VIII a.C., mientras que los babilonios llevaron a cabo la conquista del reino del sur. Estas civilizaciones no solo representaron desafíos políticos y militares para Israel, sino también tentaciones o advertían al pueblo de Israel sobre el peligro de adoptar las prácticas idolátricas de estas naciones. El Código de Hammurabi, creado en Babilonia, es uno de los sistemas legales más antiguos del mundo. Aunque es más antiguo que la ley de Moisés, ambas reflejan una preocupación por la justicia y el orden, aunque la ley de Moisés tiene un enfoque más ético y espiritual. Mesopotamia fue el lugar de nacimiento de la escritura cuneiforme. Aunque la Biblia no menciona directamente la escritura, los registros escritos de esa época pudieron haber influido en la preservación de los relatos bíblicos. Además, descubrimientos como las tablillas de Ebla, que mencionan nombres similares a los de las ciudades bíblicas, y la estela de Merneptah, que hace referencia a Israel, refuerzan la conexión entre la historia bíblica y la arqueología. Desde una perspectiva bíblica, la dispersión de los pueblos no fue un accidente, sino parte del plan de Dios para llenar la tierra y cumplir su propósito. Aunque la humanidad intentó rebelarse en Babel, Dios utilizó esa dispersión para fomentar la diversidad cultural y lingüística. Esto también preparó el escenario para que su mensaje eventualmente alcanzara todas las naciones, como se menciona en el Nuevo Testamento. En última instancia, los relatos bíblicos nos muestran que, aunque las civilizaciones pueden alcanzar grandes logros, su destino final depende de su relación con Dios. La expansión de los pueblos y el surgimiento de las civilizaciones no solo son eventos históricos, sino también lecciones espirituales sobre la fe,
la obediencia y la humildad. El clímax de nuestra historia bíblica sobre la expansión de los pueblos se encuentra en el significado profundo de la dispersión en Babel y la promesa de redención que emerge a través de las generaciones. En la Torre de Babel, la humanidad intentó alcanzar el cielo por sus propios medios, desafiando la autoridad de Dios. Este evento marcó un punto de ruptura en la unidad humana, pero también sentó las bases para la diversidad que define a las naciones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la dispersión no fue el final de la historia. Dios, en su plan perfecto, eligió a Abraham para ser el padre de una nación a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Este llamado, registrado en Génesis 12, marcó el inicio de una restauración divina, que culminaría con la llegada de Jesucristo, el Mesías, quien uniría a todas las naciones bajo un mismo propósito. Lo más impactante es cómo el Nuevo Testamento conecta este tema con el día de Pentecostés, Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y personas de diferentes lenguas y naciones entendieron el mensaje de salvación de Babel, mostrando que Dios no solo dispersa, sino que también reúne a la humanidad en su propósito eterno. La historia bíblica nos recuerda que incluso en medio del caos humano, Dios siempre tiene un plan redentor. En conclusión, la Biblia nos ofrece una perspectiva única y espiritual sobre la expansión de los pueblos y el surgimiento de las primeras civilizaciones. Relatos como la Torre de Babel, el llamado de Abraham y la interacción de Israel con potencias como Egipto, Asiria y Babilonia nos enseñan que detrás de los grandes movimientos humanos y culturales existe un propósito divino. Estos eventos no solo moldearon la historia de la humanidad, sino que también reflejan nuestra relación con Dios, una mezcla de desafíos, aprendizajes y redención. El mensaje central que emerge de estas historias es que, aunque la humanidad a menudo se desvía en su orgullo y busca grandeza por sus propios medios, Dios siempre tiene un plan redentor. Desde la confusión de las lenguas en Babel hasta la promesa de salvación que culmina en Cristo, la historia bíblica conecta los grandes logros humanos con la necesidad de obediencia y dependencia en Dios. Estas lecciones no son solo históricas, sino también profundamente relevantes hoy. Nos invitan a reflexionar sobre cómo construimos nuestras vidas, comunidades y naciones. ¿Estamos buscando la grandeza a través del egoísmo y la división? ¿O estamos trabajando en unidad bajo el propósito de Dios? La Biblia nos recuerda que, al final, todo progreso humano tiene valor cuando está alineado con los planes divinos. Quédate con esta pregunta. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas bíblicas para construir un mundo más justo y fiel al propósito de Dios? Si te ha gustado este recorrido por la historia bíblica y su conexión con la expansión de los pueblos y las civilizaciones, no olvides apoyarnos. Suscríbete al canal para más contenido como este, donde exploramos la Biblia desde perspectivas históricas, culturales y espirituales. Déjanos un comentario con tus reflexiones. ¿Qué te pareció la relación entre los relatos bíblicos y la arqueología? ¿Hay algún tema en particular que te gustaría que abordemos en el futuro? Además, comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan aprender y reflexionar sobre la riqueza de las Escrituras. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.